Bien, debo iniciar esta conferencia titulada Práctica para realizar la voluntad del Padre, diciendo pues que la Orden Rosacruz OM, el orden de Melquisedec, es el vehículo de expresión de la venerable Logia Blanca, fundada por el venerable maestro Om Yeo Wans Om. La venerable Orden Rosacruz OM no tiene ninguna relación con diferentes organizaciones autodenominadas Rosacruces en este planeta Tierra. La enseñanza que imparte la Orden Rosacruz OM justamente va direccionada para eso que es el Buddhata, eso que es la conciencia, nuestro embrión de alma, y no para eso que es el ego, que es legión de yoes. La Orden Rosacruz OM es ciencia objetiva, es arte y es religión. Es ciencia objetiva porque mediante la práctica de la enseñanza de la Orden Rosacruz OM, nosotros llegamos a experimentar la verdad y nos apartamos de la ficción, de lo que es ilusorio en la vida, de lo que es o se denomina maya. La Orden Rosacruz OM es 100% praxis, praxis vivida a cada instante de nuestras vidas. El verdadero aspirante a la Orden Rosacruz OM es un aspirante que vive la ciencia objetiva en base a la praxis, a la enseñanza de la Orden Rosacruz OM. Es también arte, porque cultivamos en la vida práctica e íntima eso que es la real belleza interior. Y de la misma forma también la Orden Rosacruz OM es religión. Aquí hay que entender que el término religión viene del latín religare, que significa reunión, reunión con eso que es Dios. Es decir, que la Orden Rosacruz OM es el padre y madre de todas las religiones solares. Entonces, con nuestra ciencia y con nuestro arte, nos encaminamos a eso que es realmente Dios. Es decir, volvemos a la unión definitiva en Dios, volvemos a ese religare, esa unión definitiva en Dios. Y antes de ello, pues, tenemos que realizar también un proceso de autorrealización y eso inicia en la cristificación. Bien, esta conferencia ha sido extractada del libro La Orden Rosacruz, el Orden de Melquisedec, escrito por el venerable maestro Om Yo Wans Om, Supremo Imperator de la Orden Rosacruz. El maestro Om Yo Wans Om nos dice que las criaturas vivientes en el seno de la naturaleza cumplen con las leyes a las que se hayan sometidas y sobre todo viven una ley superior. Esta ley superior es ampliamente conocida por todas las criaturas elementales de la naturaleza. Y esa ley superior y trascendental se traduce en dejar que se cumpla la voluntad del Padre. Las criaturas de la naturaleza cumplen con la voluntad del Padre, pero el animal racional no cumple con ella. No deja que se haga la voluntad del Padre. Más al contrario, se opone y peor aún, solo quiere hacer la voluntad del ego. Evidentemente, hay que hacer la explicación para las personas nuevas que ingresan a las conferencias o a esta conferencia de la Orden Rosacruz OM. La gran mayoría de personas que poblan este planeta Tierra, en realidad no se las define como seres humanos, sino como animales racionales. Para la Orden Rosacruz OM, para la enseñanza impartida por el venerable maestro Om Yo Wans Om, los seres humanos son animales racionales que han despertado conciencia, que han despertado ese Buddhata que se encuentra totalmente encarcelado, dividido, fraccionado por los yoes que conforman el ego, y una tercera parte que se encuentra también esclavizada y no fraccionada se encuentra totalmente dormida. Entonces, la enseñanza como tal encierra el proceso de autorrealización
de esa mónada divina. Esa es la gran diferencia entre el animal racional, un ser humano y posteriormente un hombre o una mujer solar. Los animales racionales, nos dice el maestro Om Yoga Om, viven de teorías, de dogmas, de fanatismo y realizan esa voluntad, la voluntad de sus propios intereses, la voluntad de sus yoes simplemente y llanamente. ¿Y esto por qué? Porque el ego no sabe orar y solo sabe pedir. Y pedir aquello que quiere servirse. ¿Para qué? Para satisfacerse, para satisfacer sus placeres. Por ello es que el maestro Om Yoga Om nos enseña que el ego en realidad va desde el deseo a la satisfacción y al dolor. El ego es el que controla la máquina humana. El ego es legión de yoes. El ego nos dice también, a veces nos dice el maestro, que a veces el ego también pide favores, dádivas en favor de las personas que sufren, que lloran, en favor de la humanidad. Sin embargo, esas palabras son palabras huecas que no llegan a los oídos de Dios, ¿verdad? Entonces, jamás llegarían a eso que es Dios, porque a Dios solamente se puede llegar por medio de la oración y meditación. Y esa oración y meditación la tiene que realizar la conciencia, no el ego. El ego no sabe meditar. El sendero de la Rosacruz, nos dice el maestro, es el sendero del Padre y no una avenida para el ego. Todos aquellos grandes seres que llegaron a la cristificación hicieron lo posible y lo imposible por cumplir las disposiciones del Padre, para que se cumpla con la voluntad del Padre. Por tanto, si el discípulo anhela realmente llegar a la iniciación y culminar en la cristificación, debe, desde el comienzo, desde el principio, acudir ante su Padre, quien mora en secreto, y dejar que se cumpla la voluntad del Padre. Es importante también explicar a todos ustedes que un aspirante de la Rosacruz se vuelve discípulo cuando ha despertado conciencia. Todo maestro de la Logia Blanca ha aprendido a hacer la voluntad de su Padre, quien mora en secreto, acudiendo a él mediante la oración y la meditación. Y aquí es importante hacer la diferenciación nuevamente y decir que meditar es una función conciencial, es una función de la conciencia. Y razonar es una función totalmente animal. De allí que se deja claro pues que la Rosacruz, la enseñanza de la Rosacruz, no desea ni enseña a cultivar la mente ni sus facultades. La Rosacruz enseña a liberarse de la mente, a sojuzgarla y a dominarla, a comprenderla. La meditación no es una práctica mental, por cierto, es un ejercicio conciencial. El ego es el quien razona y es la conciencia, el Buddhata, quien medita. De allí que el maestro nos dice que todo aspirante a la Rosacruz debe en todo momento, para tomar cualquier decisión, acudir a consultar con toda veneración y amor ante su Padre. Y él, el divino Atman, el íntimo, siempre responderá. Y esto porque cada chispa divina, cada Buddhata, cada embrión de alma es muy importante para el íntimo, pues él, nuestro Padre, depende de nosotros como conciencia para lograr la realización de su obra. Y nosotros como Buddhata, como chispas divinas, podemos coadyuvar con toda esa magna obra, haciendo en todo momento la voluntad del Padre. Y esa voluntad divina podrá hacerse manifiesta cuando dejemos que Él haga su santa voluntad.
Y nos dice el maestro que cuando nosotros buscamos hacer la voluntad del Padre, no tenemos que realizarla con el pensamiento, con la mente, ¿no? Porque recuerden que en los yoes o las mentes, digamos, no tenemos una sola mente, sino que tenemos miles o millones de mentes, porque de ahí, en esas mentes, se expresa cada yo. O sea, cada yo es una mente. Entonces, no vamos a poder hacer la voluntad del Padre con el pensamiento, con la razón, sino que vamos a llegar a hacer la voluntad del Padre con el corazón. Allí en el corazón se encuentra nuestro templo corazón. Allí en el corazón eh, podemos acudir donde el Padre que mora el secreto y donde la Madre Divina Kundalini. Y esto porque, nuevamente, no la explicación, el ego es legión y se haya constituido por miles de yoes y cada uno tiene su propia mente. No hay una mente individual, la mente es legión, es plural. Y esa función del raciocinio es una función exclusiva, egoística, propia del ego y de los yoes. Pensar de que el animal racional podrá de forma intelectual llegar a ser la voluntad del Padre es inútil, totalmente inútil, porque solamente la conciencia puede comprender y hacer la voluntad del Padre. Y es importante también resaltar que el maestro nos dice que lo más importante en la vida del aspirante es hacer la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre, de forma general, expresada a través de innumerables vidas, a través del tiempo, de las eternidades, es el despertar. Los evangelios y todos los libros sagrados exigen el despertar de nuestra conciencia, de nuestras facultades superiores y de su desarrollo. Por eso es que, en primera instancia, los aspirantes de la Orden Rosacruz, para ellos es urgente, inaplazable el despertar de la conciencia. Bien, en esta práctica pues de realizar la voluntad del Padre, inicia instalando pues en nuestro santuario individual lo siguiente, ¿no es cierto? Tenemos que tener un altar y este altar se hallará constituido por una mesa mediana de madera cubierta por un mantel blanco. De ser posible, ese mantel tiene que estar bordado en la parte media inferior con una cruz dorada, junto a la que estarán 3 rosas encarnadas. También debemos tener en nuestro sitio destinado para poder realizar esta práctica un sillón o una estera o una alfombra, una pequeña cama o lecho o simplemente una silla. En el altar se dispondrán 3 fuegos dispuestos en forma de triángulo orientados hacia el este, hacia el oeste y hacia el norte. Y junto a los fuegos, que tendrán su origen en velas, en mecheros, se colocarán 3 vasos de agua conteniendo cada uno de ellos por lo menos una rosa. También pues el ambiente de este lugar tiene que ser purificado, quemando en una hornilla eléctrica, si es posible, una cucharadita de flor de azufre durante 9 días seguidos, una cucharadita por día, ¿no? Es importante también que este gas, que es tóxico, no debe aspirarse y tiene que dejarse ese ambiente muy cerrado totalmente para que esos vapores impregnen en la atmósfera del lugar, ¿no? Y después de 3 horas podrán ya abrirse las puertas y ventanas de esa habitación para que sea ventilada. Tenemos que hacer esto en 9 días de limpieza de este ambiente. Y luego tenemos que también endulzarlo quemando de la misma manera azúcar granulada también por 9 días. Y este santuario, este lugar que hemos designado para poder hacer las prácticas, esta práctica de la voluntad del Padre,
tiene que ser solamente abierto para realizar esta práctica esotérica, no para realizar otros menesteres, nos dice el maestro. Bien, entonces detallado cómo es la limpieza del lugar, detallado cómo es también la disposición de lo que es, nuestra mesa con el mantel blanco, con la cruz dorada, las 3 rosas que están bordadas ahí en el mantel, también los 3 vasos con agua y con una flor en cada uno, 3 velas y una copa de agua en medio. Una vez que ha sido también limpiado, se ha hecho la limpieza del ambiente, procedemos de la siguiente forma. Tenemos que concentrar nuestra atención proveniente del Buddhata, de nosotros mismos, desde las profundidades de nuestro corazón. De ahí, con el ejercicio de la imaginación consciente, debemos penetrar en las profundas ignotas de su templo corazón, ese templo interno, y allí podrá encontrar al íntimo. El discípulo verá con los ojos internos, con la vista interna, con la luz de su conciencia, y pedir al Padre y suplicar, implore que Él, que el íntimo, le enseñe a hacer su voluntad en profunda y sentida oración, en meditación. Pida al venerable le enseñe a conocer cuál es su voluntad. Si esta solicitud, así como el agradecimiento luego de terminada su meditación, debe ser hecha siempre en nombre del Cristo, por el Cristo y por el Cristo. Bien, terminada esta práctica, se procede a orar al Padre esa magnífica oración enseñada por Jesús el Cristo. Ore el Padre Nuestro, tratando de aprender la significación profunda de cada palabra, de cada frase. Aquí también tenemos que hacer un paréntesis para poder explicar el Padre Nuestro, que lo podemos encontrar en el libro escrito por el maestro Om Yowan's Om, el Evangelio de Melquisedec. Ese Padre Nuestro se encuentra en el libro 3 y en el capítulo 3, y lo voy a leer en este momento. Padre mío, Dios mío, Señor mío, eres tú en el cosmos infinito. Santo es tu impronunciable nombre. Voy a ti a participar de tu reino. Mas, Señor, sea tu voluntad mi guía en el sendero de la tierra a los cielos. Nútreme, Señor, con el pan de la sabiduría, y, oh Dios, extásiame con el vino del amor. Padre mío, enséñame a pagar mis deudas y a cosechar con alegría el fruto de mis acciones. Y dame fuerzas para vencer la tentación y coróname de luz en tu reino, más allí del tiempo y de las eternidades. Hemos dado lectura al verdadero Padre Nuestro, que está, reitero, o que ha sido determinado en el Evangelio de Melquisedec y que ha sido pronunciado allá en esa civilización que estuvo en pie en este planeta Tierra, denominada la Lemuria, los Lemures, hace 18 millones de años. Bien, el maestro nos dice que para la realización y efectivización de esta clave o práctica que permite al hijo suplicante identificar, reconocer y aprender a hacer la voluntad del Padre, es preciso invocar siempre la gran ayuda de la Divina Madre Kundalini. Con la meditación y oración practicadas constantemente podrán todos los discípulos aspirantes entrar en contacto directo y conciencial con su íntimo y aprenderán de él a hacer la voluntad divina, a reconocer cuál es la voluntad e identificarla, así como también aprenderán el cómo cumplir con esos designios divinos. El maestro nos dice que hacer la voluntad del Padre no es abandonarse cual marioneta a los hilos invisibles, no. Al contrario, es dirigir esos hilos, es saber usarlos.
Solo puede hacer la voluntad del Padre, del íntimo, quien es capaz de reconocerla y quien es capaz de identificarla en sí mismo. Es quien se ha hecho capaz de reconocerla y capaz de ejercerla. Es quien ha logrado aprender las enseñanzas del Padre. Es importante también indicar que ya en el libro La Iniciación, el maestro Om Byo-wan Om nos dice que en este proceso de autorrealización, las iniciaciones las recibe el Padre junto a su Hijo. Es el Padre quien se vuelve maestro, quien llega a las maestrías, tanto de fuego como de luz, y demás pasos para la autorrealización. Y así llegar con inocencia y virtud a eso que es lo absoluto. Bien, para poder realizar o para poder llegar a esas alturas de poder entender, escuchar al Padre que mora en secreto y hacer la voluntad de Él, colocando de nosotros solamente ese grano de arena que es la vida entera, es importante señalar que esto solamente, hacer la voluntad del Padre, es uno de los valores, de los 5 valores de la autorrealización de la conciencia, de los 5 valores, ¿no? Que es la síntesis de toda religión solar. Estamos hablando del valor de la vida, el valor de la muerte, del amor, la libertad, y este valor que hemos mencionado esta noche con su práctica, que es el valor de la sabiduría. Estos 5 valores, esta estrella de 5 puntas, estos 5 aspectos tienen que ser vividos por el aspirante al unísono. No puede vivirse un solo valor sin vivir el otro. Todos los valores tienen que vivirse siempre al unísono, los 5 valores. Entonces, ningún aspirante podría dar un paso en este proceso o en esta práctica de poder escuchar al Padre, de poder entender lo que nos está diciendo mediante la meditación, y peor hacer la voluntad de Él si no vive el valor de la vida. ¿Y cuál es el valor de la vida? El valor de la vida es una vida trascendental para el aspirante de la Rosacruz. El animal racional que pulula en este planeta Tierra no tiene una vida, solamente tiene una existencia. No tiene voluntad, solamente tiene deseos concentrados. Por tanto, al no ejercer su voluntad, es decir, a no ejercer la voluntad de la conciencia, que tiene que ser la voluntad del Padre, ejerce la voluntad del ego, ya lo hemos mencionado. Y esa voluntad del ego, esa expresión del ego, que es como un chofer manejando un carro, es decir, la máquina humana, hace que ese animal racional poco a poco vaya llegando a la degeneración, a la decrepitud y posteriormente a la tumba. Antes de ello, enfermo totalmente. ¿Y esto por qué? ¿Por qué razón? Porque simplemente el animal racional ha hecho del sexo una gimnasia placentera. Y dentro de ese líquido espermático, dentro de esa semilla sexual, que es el semen, se encuentra una energía tan poderosa que nos permite o nos permitiría transformarnos a nosotros mismos, poder llegar a despertar esa conciencia. Ese Cristo, esa energía solar, vive, habita dentro de la semilla sexual del animal racional macho y el animal racional hembra. Y la sabia utilización de esa semilla mediante la transmutación de la energía es como nos puede dar esa fuerza, esa vitalidad, esa energía de vida para poder realizar este trabajo de la autorrealización.
esa transformación de esa energía, esa transformación del agua en vino, solamente puede realizarse por los diferentes tipos de transmutación sexual. La transmutación sexual unipolar, la transmutación sexual bipolar y el arcano solar. De esa forma nosotros podemos aprovechar esa energía para poder llegar a la autorrealización. La transmutación sexual unipolar, que es utilizada o debe ser utilizada por aspirantes solteros que no tienen pareja. La bipolar, en cambio, puede ser utilizado por una pareja previo a realizar bodas. En este tipo de transmutación bipolar no existe la unión sexual de la pareja, simplemente existe la unión de una parte del cuerpo de las parejas. Puede ser las manos, la espalda o las rodillas. Y el tercer tipo de transmutación es la transmutación integral o arcano solar. Las parejas, los aspirantes, que llegan a realizar las bodas místicas o rosacruces, están preparados ya o tienen autorización para poder llegar a realizar la práctica del arcano solar. Esa práctica del arcano solar que ha sido utilizada por los grandes maestros de la Rosacruz para llegar a la autoperfección de cada uno de ellos, mediante esa práctica en la cual ya hay comunión sexual entre sacerdote y sacerdotisa, es allí donde recién inicia el trabajo del aspirante. Es allí donde recién inicia ese arduo trabajo en la fragua de Vulcano para poder llegar a la cristificación de nuestros cuerpos. Por tanto, el valor de la vida es eso, es utilizar esa energía sexual, es utilizar esa energía solar, ese Seminis, para poder encaminarnos en ese camino de la autorrealización. El valor de la muerte. Hemos hablado que el valor de la vida es una vida trascendental. El valor de la muerte también es una muerte trascendental, es la muerte mística. Nos hemos referido en esta conferencia también a eso que es el ego, a eso que es legión. El valor de la muerte busca esa muerte mística, busca esa eliminación de cada uno de esos yoes. ¿Mediante qué? Mediante el poder del Espíritu Santo, mediante el poder ígneo de Devi Kundalini. En primera instancia, debemos utilizar el autorrecuerdo y la autoobservación íntima para poder detener la acción de estos yoes, para poder comprender esos elementos subjetivos, para poder estudiarlos y poder detenerlos. Pero eso es una primera instancia. Posteriormente, ya hemos hablado de aniquilarlos, pero solamente puede llegar a realizarse este proceso en parejas que se encuentren realizando el arcano solar. Allí, en esa práctica sublime, en esa práctica que se realiza en pareja, con la comunión sexual, es como podemos despertar a la Madre Divina Bendita Kundalini y se nos es entregado una espada de fuego, y con esa espada de fuego es que podemos nosotros, mediante ese poder ígneo de Kundalini, degollar y terminar con los yoes, con cada uno de los yoes que conforman el ego, no sin antes hacer un trabajo profundo de comprensión de cada uno de esos yoes. El valor del amor: amar a la humanidad, darle lo más preciado que poseemos, eso que es invalorable para el aspirante de la Rosacruz. Para el verdadero aspirante de la Rosacruz, la enseñanza Rosacruz es invalorable. La enseñanza Rosacruz, para los verdaderos aspirantes, se constituye en un crédito cósmico que se nos está dando a nosotros que somos reos planetarios, a nosotros que hemos caído en esta rueda de muertes y renacimientos, y que tiene un límite, dicho sea de paso,
Y si no hay ese despertar de la conciencia, evidentemente nos toca ir al abismo. Entonces, para el aspirante, para el verdadero aspirante de la Orden Rosacruz OM, la enseñanza es lo más preciado que tenemos. Lo más importante para el aspirante es la enseñanza. Pueden haber cosas importantes, muy importantes, pero lo más importante para cada uno de los aspirantes es la enseñanza Rosacruz. Y eso más importante que nosotros tenemos que brindarlo a cada una de las personas que la necesiten, a cada una de las conciencias que, entendiendo esos impulsos del Padre que mora en secreto, quiere despertar, anhela despertar. Ese es el valor del amor. El valor de la libertad. Hemos hablado un poco de lo que son los yoes, lo que son, que conforman el ego. El valor de la libertad es la práctica de la división de la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación. Se denomina la práctica del Ia-Uom. Por medio de esta práctica nosotros despertaremos conciencia. Por medio de esta práctica bien realizada podemos detener también la expresión de los yoes, pero vamos a despertar conciencia. Y ya vimos con esta conferencia que la voluntad del Padre en primera instancia es el despertar de esa conciencia. Si no despertamos, no podemos darnos cuenta de la realidad. Si no despertamos, no sabremos ni podremos amar a los demás. El animal racional no ama, no sabe lo que es el amor. Y precisamente no sabe lo que es el amor porque esa conciencia, que es el amor, que es Dios dentro de nosotros, se encuentra totalmente esclavizada y dormida. Por eso la práctica de la libertad es muy importante, así como toda. Pero la práctica del Ia-Uom tiene que ser vivida constantemente. Constantemente. El verdadero aspirante vive constantemente la práctica del Ia-Uom, pero para ello necesita el valor de la vida. Si un aspirante no transmuta su simiente, no puede realizar la práctica del Ia-Uom. Él es imposible, porque esa práctica no es realizada con la mente, ¿no? Es realizada desde el corazón con el Buddhata, para despertar ese Buddhata. Y bien, por último, el valor de la sabiduría. Hemos hablado en esta conferencia sobre la voluntad del Padre, hemos brindado la práctica que nos ha dado el Maestro en su obra La Orden Rosacruz, el Orden de Melquisedec, para poder llegar a conocer la voluntad del Padre en oración y meditación desde nuestro Buddhata. Y precisamente eso, el valor de la sabiduría es dejar que el Padre cumpla con su magna obra, poniendo nosotros como aspirantes tan solo un grano de arena mostaza que es nuestra vida entera. Bien amigos, hasta aquí ha sido la conferencia de esta noche. Si ustedes tienen alguna pregunta que quieran realizar, la pueden hacer en este momento, tanto por nuestra red social del Zoom, también por lo que es nuestra red social de Star Meeting. Así que dejo abiertos los micrófonos para que ustedes puedan, si tienen alguna pregunta, yo en el nivel de mis posibilidades poderles contestar. Adelante amigos. Entonces, aprovecho de todas maneras invitarlos también a que estén ingresando en las demás conferencias que la Orden Rosacruz OM brinda. Pueden revisar esto mediante la página del Facebook, Audioconferencias Orden Rosacruz OM. Toda la semana, de lunes a domingo, brindamos conferencias en diferentes horarios y con diferentes títulos enmarcados en la enseñanza de la Orden Rosacruz OM, brindada por el venerable maestro Om Yo Wansong.
Y también antes de finalizar, si es que no hay ninguna pregunta, tengo que decirles también que como aspirantes de la Orden Rosacruz OM, tenemos que tener esa relación íntima siempre con el Padre que mora en secreto y con la Divina Madre Bendita Kundalini. En todos los actos de nuestra vida, cuando nos vayamos a dormir, cuando estemos trabajando, cuando nos despertemos en la mañana, siempre estar con ellos. Nosotros no estamos solos, a pesar de que estemos individualizados, a pesar de que estemos, digamos, entre comillas, solos, nunca estamos solos porque ellos, nuestros verdaderos padres, siempre están con nosotros, siempre nos están escuchando como conciencia, siempre nos están escuchando y nos están ayudando. A la final nosotros no escuchamos, a la final nosotros no entendemos, pero siempre están con nosotros. Así que los invito a que realicen la práctica, a que siempre estén pidiendo al Padre el despertar de la conciencia y pidiendo al Padre fuerza, amor, sabiduría para seguir en el camino, en este camino del filo de la navaja, en este camino para la autorrealización enseñado por el venerable maestro Joe. Gracias amigos por haber estado esta noche, que tengan una excelente noche y nos estamos escuchando y viendo en otra conferencia la próxima semana. Gracias, buenas noches a todos.